Ok, listo. Entonces, esto va a quedar grabado, ¿verdad? A partir de este momento y lo podrán ver en el canal de YouTube las veces que ustedes gusten. Más o menos algo así va a salir en el examen que ustedes van a realizar el 19 de este mes. Dice, por ejemplo, en base a la siguiente figura, se le presenta en la columna A algunos elementos de los triángulos de la columna B. En el elemento correspondiente a la columna A, escriba dentro del paréntesis de la columna A la letra de la columna B que corresponde al apareamiento correcto que permita mostrar los elementos semejantes. Un punto cada apareamiento correcto. No se permiten ni sobran letras en la columna B. Entonces, para empezar, me están diciendo que el triángulo POR es semejante al triángulo TOS. Entonces, eso lo que significa es que, por ejemplo, OS, que son las últimas tres letras de, de este triángulo, estamos hablando de OS, ¿verdad? Entonces, la que serían semejantes serían OR, que corresponde a la letra F. Entonces colocamos acá dentro del paréntesis la letra F. Luego tenemos que OT, ok, teníamos que OS era semejante a OR, que es este de acá. Ahora, me está indicando que OT, estamos hablando de las primeras dos letras, OT, entonces sería con OR, perdón, con OP, que sería la letra D, la que iría aquí. Y entonces tachamos la letra OD. Entonces en el triángulo ubicamos OT, que sería este de acá, le ponemos dos barritas, y entonces PO o OP sería este de acá que mide 14 de acuerdo a esta información. Buenos días, Valeria. Buenos días. Luego dice que ST, que son los extremos, ¿verdad? Son semejantes. Entonces, ¿con quién? Con los semejantes, los extremos de acá, ¿verdad? PR. En ese caso buscamos acá y vemos que PR está ubicado en la letra A. Y entonces, eh, ST, ST, que es este de acá, le pondríamos tres barritas y a este de acá le pondríamos tres barritas. Ahora, la medida del ángulo R es congruente con el ángulo R es este de acá. ¿Lo ven? Que mide 85 y está ubicado dentro de la barrita número 1 y la barrita número 3. Entonces correspondería a este de acá, que sería la medida del ángulo S, que está ubicado en la letra B, y la tachamos. Ya habíamos tachado esta. Ahora, la medida del ángulo POR, POR, o sea, estamos hablando de este ángulo de acá, es congruente entonces con este de acá, que sería el ángulo señalado con SOT, SOT, que sería la opción C. Eh, y por último, la medida del ángulo T, el ángulo T sería este de acá, que está ubicado entre la barrita que tiene 3 y el segmento que tiene 2. Entonces el ángulo T sería el ángulo que está ubicado entre la barrita, bueno, por descarte corresponde al ángulo P, ¿verdad? Ya que ya no quedan más opciones. Entonces tendríamos aquí que este es el E. Pero lo pueden sacar de esa manera, ¿verdad? Este,
Ok, de esa manera se resuelve esta parte. ¿Queda claro? ¿Alguna consulta? No, profe, no. Ok, pasamos entonces a la siguiente parte. Igual tenemos dos triángulos ubicados de esta manera, ¿verdad? Dice que en base a la figura que tenemos aquí, me piden que eh, en la columna A algunos elementos del triángulo, en la columna B eh, correspondiente a la columna A están las respectivas congruencias. Escriba dentro del paréntesis de la columna A la letra de la columna B que corresponde al apareamiento correcto que permita mostrar los elementos congruentes, un punto cada apareamiento. Ok, entonces, la semejanza, recuerden que son dos triángulos que pueden ser de diferente tamaño, como lo vimos en la figura anterior, mientras que en la congruencia generalmente los triángulos son del mismo tamaño. Entonces, si este ángulo mide 30 y son opuestos por el vértice, entonces este ángulo que está acá también va a medir 30, porque son opuestos por el vértice. Ahora, si este lado mide 2, entonces este lado de acá también mediría 2 centímetros. Ahora dice, YX es congruente, YX es congruente con WW. WW es la opción C, que estaría ubicado acá, y lo tachamos. Ahora, la medida del ángulo, la M delante del símbolo significa eso, medida. La medida del ángulo V y el vértice que me están señalando en este caso es el Z. VZW es congruente. La medida del ángulo VZW, es decir, este de acá, es congruente con este de acá. Entonces tendríamos que buscar la medida del ángulo YZX, que está ubicado en la posición A, y lo tachamos. Ahora, la medida del ángulo Y, que sería este de acá, dice que es congruente con, y en este caso tendríamos que buscar la medida del ángulo V, que es este que está acá, y entonces lo tachamos, sería la opción D. Y ya por descarte obviamente me queda VZ, ¿verdad? Pero si queremos mostrarlo, dice que YZ sería congruente con VZ, ¿verdad? Es decir, este lado de acá es congruente con este lado de acá, que sería la opción B. Y de esa manera se completa esta parte. No sé si tienen alguna consulta. Bueno, ¿alguien iba a decir algo? Daniel. No, profe, era que no teníamos ninguna consulta. Ok. Aquí tenemos el criterio de congruencia, lado, ángulo, lado, ¿verdad? Dice que si tenemos dos lados iguales y el ángulo que está en el centro, perdón, dos lados iguales y el ángulo que está dentro de esos lados, que son congruentes, entonces el triángulo es congruente. A eso se refiere el criterio lado, ángulo, lado, que analizamos en las clases del día eh, viernes. El criterio lado, lado, lado significa que si tengo un triángulo que tiene tres lados, perdón, tengo dos triángulos que tienen dos lados iguales, tres lados iguales, perdón, entonces los triángulos son congruentes. Y si son congruentes significa que los ángulos también son congruentes. Y el criterio ángulo, lado, ángulo, es decir, que si tengo dos triángulos y conozco la medida de dos de sus ángulos y el lado que une estos ángulos,
son congruentes, entonces el triángulo en sí es congruente. La congruencia significa, en términos matemáticos, una igualdad, o sea, son iguales. Es decir, la medida de los ángulos son iguales, la medida de los lados son iguales, ¿verdad? Para resumidas cuentas. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, este ejercicio que dice, dentro de los criterios que están mostrando acá, que este ángulo mide 62 y que este otro mide 36. En este triángulo tenemos que este mide 62 y este mide 36. Entonces, podríamos mostrar que este ángulo de acá y este ángulo de acá tienen la misma medida, ¿verdad? Y de esa manera pues tendríamos dos triángulos congruentes. Entonces el criterio a utilizar aquí sería ángulo, 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 que es la opción B, ¿verdad? ¿Y cómo mostramos eso? Bueno, simplemente sabiendo que si yo a este ángulo lo nombro con una letra, por ejemplo la letra alfa, entonces alfa más 62 más 36 tiene que darme como resultado 180. Entonces, si yo despejo, entonces tendríamos que alfa más 36 es igual a 180 menos 62, trayéndome el 62 para este lado, ¿verdad? Le cambiamos el signo. Entonces, alfa más 36 tendríamos como resultado la siguiente situación. Aquí vamos a abrir la calculadora y entonces tendríamos lo siguiente. Ok. $180 menos 62 nos da como resultado 118. Luego nos traemos el 36 para este lado y entonces alfa es igual a 118 menos 36. Igual, ¿verdad? Con la ayuda de la calculadora hacemos esa resta. Menos 36 nos da como resultado 82. Entonces significa que ese ángulo mide 82. Este de acá. Si hiciéramos lo mismo con este otro triángulo, vamos a llegar al mismo resultado, que este ángulo va a medir 82. De ahí la utilización del criterio ángulo, 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 ¿verdad? ¿Queda claro? ¿Alguna consulta? No. Ok. Aquí tenemos que encontrar un criterio, una constante que me permita a mí, el triángulo con menor medida, que los resultados me den el triángulo de mayor medida. Entonces, si nosotros buscamos un número que multiplicado por 7 me dé alguno de estos resultados, ese número sería 7 multiplicado por 4. 7 por 4 es 28. ¿Lo ven? Si yo agarro el 11 y lo multiplico por 4, entonces tendríamos que el resultado es 44. Y si agarramos el 13 y lo multiplicamos por 4, tal vez esa sí sea más difícil de resolver, ¿verdad? Entonces utilizamos la calculadora. 13 por 4, o lo hacemos manualmente, ¿verdad? Sería 52. Entonces, de esta manera queda demostrado que el criterio de semejanza es lado, 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 porque son las medidas que me están dando, ¿verdad? Que estaría ubicado en la posición A. Seguidamente, en el ejercicio 3, tenemos la siguiente situación. Me piden que determine cuál de los criterios de semejanza me permite mostrar
esta semejanza. Entonces, ok, 5 por 2 son 10 y 7 por 2 son 14. Entonces ahí tenemos los lados, ¿verdad? Y además el hecho de que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Entonces, o sea, tienen la misma medida. Entonces el criterio sería lado, ángulo, lado. Que sería lado, ángulo, lado, el que está ubicado en la posición D. Ok, en el 4 tenemos la siguiente situación. Me piden que determine cuál es el criterio de congruencia que me permite mostrar esto. Entonces, tenemos dos triángulos que son de diferente tamaño. Aquí este mide 3 y este otro mide 4. Entonces necesitamos encontrar una constante K que me permita multiplicar estos números y obtener los resultados que están acá arriba. Esa constante me parece que es 4, ¿verdad? Ya que 4 por 4 sería igual a 16. Y 13 por 4, perdón, 3 por 4 sería 12. Entonces ya tenemos los lados. Y además de eso tenemos que este ángulo y este ángulo que están acá son iguales, ya que miden 90 grados. Entonces el criterio a utilizar sería lado, ángulo, lado, que está ubicado en la posición D. Ok, seguidamente, muchachos, tenemos en el número 5 el siguiente ejercicio. Dice el criterio de congruencia que permite mostrar la igualdad. Entonces tenemos la medida de un ángulo, que es esta, que equivale a 90, recuerden, ¿verdad? Y acá también tenemos un ángulo que equivale a 90. Además me están diciendo que este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. Y el lado que está dentro de esos dos también es congruente. Entonces el criterio a utilizar sería ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo, que está ubicado en la posición C. En el momento que tengan alguna consulta, por favor me indican inmediatamente para que no se queden con eso, ¿verdad? Ok, vamos a agrandarlo un poquito para ver si lo vemos mejor. Ok, tenemos acá este lado pareciera que tiene dos rayitas, ¿verdad? Entonces este también tiene dos rayitas y este sería con este o al revés, y el ángulo que está en el centro con este que está acá. Entonces el criterio sería lado, ángulo, lado, que está ubicado en la posición D. Entonces tienen que guiarse con esa información, ¿verdad? Para poder resolver ese tipo de ejercicios. Ven el dibujo y a partir de ahí pues ustedes comparan y toman la decisión. Ok, en el 7 me están pidiendo la constante que me permita mostrar esta relación. Es decir, la constante es un número que multiplicando los lados del triángulo más pequeño me permiten obtener los resultados de este que está más grande, ¿verdad? Entonces, en este caso, a mí me pareciera que el resultado o la constante es 5, ya que si yo agarro y multiplico 2 por 5, me daría como resultado 10. Si yo agarro 3 por 5, me da como resultado 15. Y si yo agarro 4 por 5, me daría como resultado 20. Entonces ven que obtengo los números. Entonces la constante en este caso corresponde a 5, que está ubicado en la posición A.
Seguidamente tenemos este otro ejercicio. Me están preguntando y me dan alguna información. Primeramente me están diciendo que los segmentos AB y ED, es decir, este de acá arriba y este de acá abajo, son paralelos. Las dos barritas significan que son paralelos. Entonces me están indicando que los ángulos, el criterio a utilizar es ángulo, ángulo, ángulo. Entonces este ángulo de acá es congruente con este de acá para empezar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Ahora, como son estos dos segmentos paralelos, entonces el ángulo A, que le vamos a poner dos barritas, sería congruente con este de acá. Hay una ley sobre las rectas paralelas que me permite poder justificar eso. Y entonces, por último, el ángulo D, que le podríamos poner tres barritas, sería congruente con el ángulo B, que tendría tres barritas. Entonces, si el ángulo, para formar esto, si el ángulo A sería congruente con el ángulo D, el ángulo B sería congruente con el ángulo E, y obviamente estos dos tienen que coincidir, ¿verdad? El ángulo C. Entonces el triángulo a formar sería el ángulo DEC. El ángulo DEC está ubicado en la posición C y marcamos ahí. No sé si tienen alguna consulta acá. Ok, No, gracias. En el ejercicio 9 me dan alguna información. Me están diciendo que el ángulo B es congruente con el ángulo D. Y ahí está señalado, ¿verdad? El segmento BA es congruente con el segmento DE. Ahí lo señalan con una rayita, ¿lo ven? Y por último, la medida del ángulo A es congruente con la medida del ángulo E. Entonces, utilizando el criterio ángulo, lado, ángulo, porque tengo dos ángulos y un lado, ¿verdad? Me están diciendo que el triángulo ABC, y entonces el triángulo formal sería, el triángulo A sería congruente con el ángulo E, observando el dibujo, ¿verdad? Luego el ángulo B sería congruente con el ángulo D. Y por último, entonces quedaría F. Y de esa manera quedaría el triángulo EDF. Entonces vean que siempre el primer triángulo me indica o me da el orden de cómo tengo yo que buscar y formar el segundo triángulo para que la congruencia sea la correcta. Ok, por último acá en el ejercicio 10 de este marque con X tenemos la siguiente situación. Dice que en la siguiente figura el segmento BC o el lado BC es congruente con el FE o EF, que sería este de acá, ¿verdad? Luego la medida del ángulo C, que está acá arriba, es congruente con la medida del ángulo F. Y la medida del segmento CA, este de acá, que podemos observar tiene dos barritas, es congruente con el segmento o la medida del segmento FD. Entonces, utilizando el criterio lado, ángulo, lado, tenemos la siguiente situación. Me dice que el triángulo ABC es congruente con, y entonces si yo noto, puedo guiarme por esto o por el dibujo también. Digamos, AB sería ese segmento que es el que no tiene ninguna barrita. El que no tiene ninguna barrita aquí sería el segmento de E.
Pero ¿cómo ordeno ED o DE? Ahí es donde viene la pregunta. Entonces, por eso es importante guiarse por el dibujo. AB va hacia el que tiene una barrita. ¿Lo ven? Y entonces el que tiene una barrita aquí sería este de acá. Entonces el orden sería DE. DE. Y obviamente por último, pues colocaríamos la letra F, ¿verdad? Entonces DEF sería la solución de ese problema. En este otro tenemos una respuesta corta. Bueno, no sé si alguien tenía alguna consulta, duda referente a esos ejercicios que acabamos de terminar. ¿Valesca? No, profe, todo bien. Ok. Pero una preguntita, ¿cuál era la respuesta del pasado? De este de acá, Ajá, la respuesta sería la letra C. está bien, profe, gracias. Igualmente queda grabado, ¿verdad? Y usted lo puede consultar en el canal las veces que guste, siempre y cuando se suscriba, le da like y active la campanita, así como ya lo Está hizo bien, profe. Milei. Ujú. Ok, entonces aquí tenemos, dice, dos triángulos que son semejantes. Como ya habíamos indicado, los ángulos opuestos por el vértice son congruentes, es decir, la medida de este ángulo va a ser igual a la medida de este, aunque no tengamos un número que nos permita eh, decir con exactitud, digamos que este mide 30, este mide 30, pero simplemente por ser opuestos por el vértice siempre van a medir lo mismo. Además, este triángulo de acá es más pequeño que este de acá. Pero si yo agarro 5 y lo multiplico por la constante 2, podemos observar que 5 por 2 me da como resultado 10. Es decir, este lado y este lado son eh, semejantes. Y si multiplico 7 por 2, que es la constante que estoy proponiendo, obtendríamos como resultado 14. Es decir, este lado y este otro también son semejantes. Ok, entonces me están indicando que la medida del ángulo BCA es igual a la medida del ángulo DCE. Y entonces, ¿por qué? Bueno, porque son opuestos por el vértice, ¿verdad? Eh, Opuestos por el vértice. Ok. Eh, Dice que la medida del ángulo BC es congruente con la medida del ángulo, perdón, con el lado CE, porque BC mide 5 y CE mide 10. Entonces 5 sobre 10 es igual a un medio, ¿verdad? Que sería lo mismo que 0.5. Ahora la medida de AC, que es 7, y la medida de CD, que es 14, entonces igual, ¿verdad? 7 sobre 14 me da como resultado un medio. Entonces el criterio a utilizar aquí sería lado, ángulo, lado, ¿verdad? Entonces tendríamos que el triángulo ACB sería congruente con, empezamos con D, que es el que tiene las dos barritas, igual que acá de este lado, ¿verdad? Nos vamos al centro, que es el vértice en común, y terminamos el, en el vértice E, que sería el último. Y entonces de esta manera se resolvería este ejercicio.
No sé si tienen alguna consulta. Ok. Aquí tenemos esta figura. En esta figura tenemos las siguientes situaciones. Me están diciendo que el segmento TV es congruente con el segmento VB, ya que ambos tienen dos rayitas. Dime, Yulisa. No, profe, es que se activó eso solo. Ok, entonces el que tiene dos barritas lo ubicamos con el que tiene dos barritas, sería VB o VV. Eso es indiferente como usted lo acomode. Igualmente, si le pone la M de medida o le pone la barrita aquí arriba del segmento. Lo importante es señalar las dos letras que forman el segmento, ¿verdad? La medida del ángulo TVZ, aquí lo importante es el ángulo del centro, ¿verdad? El V. Entonces estamos hablando que el ángulo TVZ, entonces aquí podríamos escribir que es congruente con la medida del ángulo DVB, o incluso simplemente escribir el ángulo V. O si quiere ya lucirse un poquito, entonces usted pone la medida del ángulo V. Todo es exactamente lo mismo, ¿verdad? Ahora, dice que el segmento VZ, que tiene una barrita, es congruente perdón, con VD. VZ es con segmento VD. El criterio aquí sería lado, ángulo, lado, ¿verdad? Que son los que me están dando y los que conozco. Y luego me ponen que el triángulo TVZ es congruente con, y entonces TVZ, entonces empezaríamos con el segmento BV, que son los congruentes, ¿verdad? Ya que aquí dice TV, entonces sería BV, y por último la D. Y ahí finaliza este ejercicio. No sé si tienen alguna otra consulta. Perdón ahí los mensajes. No, profe, todo bien. Ok, en la parte de desarrollo tenemos el siguiente ejercicio. Me están pidiendo que muestre la semejanza de los siguientes triángulos. Entonces, aquí tendríamos que escribir que la medida del ángulo A es semejante con la medida del ángulo E, ya que ambos miden 30 no, perdón, con el ángulo F. Con la medida del ángulo F, porque ambos miden 62. Entonces, por consiguiente, la medida del segmento AC o el lado AC sería semejante al ángulo EF. Y por último, la medida del ángulo C, que mide 36, sería semejante o congruente con la medida del ángulo E, que mide 36. Entonces tengo un ángulo, un lado y un ángulo. Entonces, utilizando el criterio de ángulo, lado, ángulo, concluimos que el triángulo, podríamos escribir ACB, es semejante con el triángulo
Empezamos con el que mide 62, entonces sería F, y el segundo fue el que mide 36, que es el C. Entonces escribiríamos E y por último D. Y de esa manera quedaría resuelto el ejercicio. Profe, Dime. a mí en esa parte me salen unos problemas de calcular altura y todo. Es que esto es la prueba comprensiva, lo que estoy resolviendo. O sea, parte de lo que yo tengo. Ah, pero Y usted lo que O está sea, trabajando. lo que está haciendo el profe es como una práctica de examen. esto no era de la tarea, entonces No, No, está bien, pero está bien. Bueno, habían algunas que sí salían. sí, pero no todas. Está bien, profe. Bueno. Ok, dice que muestre la semejanza en estos dos triángulos. Entonces, acá tenemos que este ángulo B tiene la misma medida que este ángulo O. Ahora, si yo multiplico 8 por 3, suponiendo que la constante fuera 3, entonces tendríamos lo siguiente. Este 8 por 3 es 24, ¿verdad? Entonces eso lo que implica es que BA es semejante a MO o M. Luego, bueno, ya tenemos la medida del ángulo B, que es igual o congruente a la medida del ángulo O. Entonces, que es 70, ¿verdad? Ahora, si yo multiplico 11 por 3, que dijimos que la constante iba a ser 3, nos da como resultado 33. Eso lo que implica es que BC es semejante con NO o N. Y entonces, por el criterio eh, lado, ángulo, lado, se concluye que el triángulo ABC es semejante con el triángulo, y aquí es donde hay que tener cuidado, ¿verdad? Ok, AB, es decir, yo empecé del que no tiene hacia el que tiene la medida de 70. Entonces, en este caso, sería MO, y obviamente terminé en en C, que es el que mide 11, en este caso sería la N. Y de esa manera se resolvería el ejercicio. Hay que tener cuidado en esto, ¿verdad? Como en la forma en que se ordenan, es muy importante tener ese cuidado. No sé si tienen alguna consulta acá. Bueno, dime, Yulisa. no, nada, profe, le iba a decir que no, pero ya usted dijo, bueno, Está bien, gracias. Ok, tenemos este otro ejercicio. En este caso, igual, ¿verdad? Tenemos la medida de dos ángulos. Como les mencioné anteriormente, este ángulo mide 46 y este también mide 46. Este de acá mide 90. Este de acá mide 90. Recuerden que cuando tenemos una cajita así señalando un ángulo, lo que significa es que mide 90, ¿verdad? Aunque no me den el número. Si tengo dos ángulos que son iguales, por consiguiente, el tercer ángulo necesariamente, y ya lo mostré, ¿verdad?, que también tiene que medir lo mismo, porque la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre tienen que medir 180. Entonces, este otro triángulo
este otro ángulo, perdón, mediría exactamente lo mismo. Entonces, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que la medida del ángulo B es semejante o congruente con la medida del ángulo, en este caso sería el ángulo E. Luego, la medida del ángulo A sería semejante con la medida del ángulo D. Entonces, la medida del ángulo C sería semejante o congruente con la medida del ángulo F. Entonces, utilizando el criterio ángulo, 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 porque lo que tengo son las medidas de los ángulos, entonces el triángulo, y este está fácil de armar, ¿verdad? Tomaríamos estas tres, que sería BAC es semejante, y tomaríamos estos tres de acá, que sería el triángulo formado por EDF, en el mismo orden en que están, de arriba hacia abajo, ¿verdad? ¿Alguna consulta? Todo claro. Bueno, finalizamos aquí con este último ejercicio. Dice que tenemos la siguiente situación, ¿verdad? Que este ángulo de acá es o tiene la misma medida que este de acá. Tenemos los dos lados que son iguales y los dos ángulos que son iguales. Entonces aquí diríamos que la medida del ángulo, para hacer la diferencia, ABD es congruente con la medida del ángulo CBD, siempre ubicando el vértice que quiero señalar, ¿verdad? En este caso estamos señalando este de acá, que es el B, ¿verdad? Y luego tendríamos que la medida del lado AB o BA es congruente o semejante con la medida de BC. Y entonces la medida del ángulo A, sí no es necesario señalarlo con 3 letras, sería congruente con la medida del ángulo C, que tienen una rayita. Entonces, utilizando el criterio ángulo, lado, ángulo, concluimos que el triángulo ABD es semejante, y entonces aquí tendríamos que tener cuidado con eso, ¿verdad? El ángulo AB, entonces aquí sería CB, y por último señalaríamos el D, y de esa manera se mostraría la semejanza. Bueno, muchachos, si no tienen ninguna consulta, muy importante, ¿verdad? Suscribirse al canal, darle like y activar la campanita para que reciban más notificaciones de diferentes temas